Durante años, mi esposa mantuvo una aventura con mi hermano y me engañó para que criara a su hija como si fuera mía. Cuando por fin descubrí la verdad, no hubo gritos ni lágrimas. Solo un propósito frío, urdir la venganza más brutal que pudiera concebir. Tengo 36 años y crecí sin un padre biológico. Desapareció antes de que pudiera siquiera recordarlo. No dejó más que un nombre en un documento oficial y una serie de preguntas que mi madre siempre evitó responder. Cuando yo tenía 6 años, ella volvió a casarse. Fue entonces cuando apareció Michael en mi vida. Michael era un hombre sencillo, trabajador, dueño de un pequeño taller mecánico a las afueras de Phoenix. Desde el primer día me trató como a un hijo propio. Nunca utilizó la palabra hijastro. Jamás hizo una diferencia. Cuando otros niños se burlaban de mí por no tener un padre real, él era quien me esperaba después de la escuela, me llevaba a casa y me repetía algo que terminó marcando mi vida: la familia no se define por la sangre, sino por quién decide quedarse. Él me enseñó lo que significa ser padre no a través del ADN, sino de la presencia constante. A los 17 años conocí a Lauren en una barbacoa del vecindario. Era intensa, extrovertida, hablaba fuerte y se reía sin importar quién estuviera mirando. Tenía esa clase de personalidad que te hacía pensar que podía ser tu mayor aliada, o el mayor desastre de tu vida. Nos enamoramos rápido, como suelen hacerlo los adolescentes. Ese tipo de amor ingenuo en el que uno cree que el universo conspiró para unirlos. En ese momento yo trabajaba en el taller, ahorrando cada dólar que podía, con la idea de ingresar al ejército. Tenía planes claros, metas definidas. Todo cambió el día que Lauren me llamó llorando. Estaba detrás del taller, en un descanso, viendo caer el sol cuando el teléfono vibró. Apenas podía entenderla. Me dijo que estaba embarazada, que no sabía qué hacer, que sus padres la rechazarían. Sentí que el mundo se detenía. Hice lo que creí que hacía un hombre responsable. Esa misma semana le propuse matrimonio. Renuncié a mis planes militares sin pensarlo 2 veces y empecé a trabajar turnos dobles, luego triples. Nos casamos 3 meses después en el patio de mi tía, con promesas que yo sentía de verdad. Su familia nunca estuvo de acuerdo. Querían algo distinto para ella, alguien con dinero, con un futuro más limpio, no alguien cubierto de grasa y piezas de freno. Pero ella me eligió, o eso creí. Nuestra hija Sofía nació en mayo y, con ella, todo cambió. Era una bebé diminuta, con lo que yo pensaba que eran mis ojos. La sostuve en el hospital y me prometí en silencio que jamás le faltaría lo que a mí me había faltado: un padre presente, estabilidad, alguien que no se fuera. Aún así, terminé ingresando al ejército, solo que 2 años más tarde. Serví durante 3 años mientras Lauren se quedaba en casa cuidando a la niña. Me perdí cumpleaños, primeras palabras, primeros pasos, convencido de que todo ese sacrificio era por ellas. Al regresar, conseguí un puesto como gerente de operaciones de seguridad en una empresa de transporte blindado llamada Fortress Logistics, en Texas. El salario era bueno, los horarios estables y los beneficios reales. Coordinaba rutas de vehículos que transportaban efectivo y metales preciosos, dirigía un equipo de 14 personas y desarrollé protocolos que redujeron los incidentes en un 40% durante el primer año. Mi director empezó a considerarme su mano derecha. Mientras tanto, Lauren estudió administración por las noches, una vez que Sofía comenzó la primaria. Entró a trabajar en un banco local como cajera y, con el tiempo, ascendió a subgerente. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta: casa cómoda en un buen barrio, escuelas decentes, un auto confiable y vacaciones familiares en Florida o Colorado durante los feriados. Todos decían que lo teníamos todo resuelto. Y ahí entra en escena mi hermano Ethan. Es 3 años menor que yo y, siendo honesto, nunca logró sostenerse solo. Perdía trabajos en pocos meses, lo desalojaban de departamentos antes del año. ¿Y quién aparecía siempre para salvarlo? Yo. Cubría alquileres. Arreglaba su auto gratis en el taller, y cuando necesitó empleo, le creé un puesto dentro de mi propio equipo. Lo puse como despachador directo bajo mi supervisión. No era un gran cargo, pero tenía sueldo estable y beneficios. Puse mi reputación en juego por él. Le aseguré a los ejecutivos que era confiable, que era familia. Durante 3 años lo mantuve empleado, cubrí sus llegadas tarde, corregí errores antes de que alguien los notara y lo defendí cuando otros se quejaban de su falta de compromiso. Creí que estaba siendo un buen hermano. En realidad, estaba financiando su vida mientras él llevaba otra completamente distinta a mis espaldas. Aún así, el centro de mi mundo era Sofía. Nuestra relación era distinta. Mientras otros padres se quejaban de adolescentes distantes, ella y yo teníamos una conexión real. Me escribía durante los recreos solo para saludar. Me esperaba despierta cuando trabajaba hasta tarde, incluso en días de escuela, solo para ver juntos medio episodio de alguna serie.
Prefería quedarse conmigo viendo películas de acción antiguas antes que salir con amigos. Lauren decía que la malcriaba. Yo no me arrepiento. Esa chica fue lo mejor que me pasó en la vida. Todo se derrumbó un martes. Sofía tenía 17 años y 10 meses. Faltaban 2 meses para que cumpliera 18. Me adelanté y le regalé un auto usado, un Honda de 4 años, seguro y confiable. Vendí mi motocicleta para ayudar a pagarlo. Era lo único que conservaba de antes de ser padre. Pero ella necesitaba más el auto que yo la nostalgia. Me abrazó con tanta fuerza cuando lo vio que me dijo que era el mejor padre del mundo. Ese momento lo significó todo para mí. Esa noche buscaba una aplicación de streaming en el iPad familiar, el que Sofía usaba a veces para tareas. El Apple ID de Lauren seguía conectado. Apareció una notificación de mensaje de Ethan. No debía mirar, pero algo en el avance del texto me heló el estómago. Te extraño ya. Abrí el mensaje. Todo estaba sincronizado. Meses, no, años de conversaciones. Me senté en la sala durante 2 horas mientras Lauren estaba en su club de lectura, leyendo mensajes, fotos, audios. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el dispositivo. Se burlaban de mí, hablaban de lo fácil que era engañarme, detallaban cada encuentro, cada mentira, cada broma a mis espaldas mientras yo trabajaba para mantenerlos. Un mensaje se me quedó grabado. Ethan decía que yo era un excelente proveedor, aunque aburrido. Lauren respondía que el arreglo era perfecto, yo trabajaba, ellos se divertían, y yo creía que Sofía era lo mejor de todo. Lo leí 3 veces hasta entenderlo. Para ellos, Sofía no era mi hija. Apagué el iPad, fui al baño y vomité hasta no poder más. Me quedé sentado en el suelo frío durante quién sabe cuánto tiempo. Cuando Lauren regresó, fingí dormir. Me besó la frente y dijo que me amaba. Yo permanecí inmóvil, repasando cada mentira de los últimos 18 años. A la mañana siguiente, abrí calendarios antiguos y empecé a revisar fechas, volviendo mentalmente a las semanas previas al embarazo de Lauren. Durante semanas habíamos estado discutiendo por mis planes militares. La relación estaba fría, distante, llevábamos casi un mes sin convivir realmente como pareja. Apenas hablábamos. Por eso, cuando de pronto Lauren apareció frente a mí llorando, temblando, diciendo que estaba embarazada, sentí una mezcla de alivio y esperanza. Pensé, honestamente, que aquello significaba una reconciliación. Creí que, de algún modo, nos habíamos reencontrado. Esa ilusión duró poco. Los mensajes guardados en su dispositivo contaban una historia completamente distinta. Las fechas no mentían. Durante exactamente ese mismo periodo, Ethan había estado con ella varias veces. No era una sospecha vaga ni una suposición emocional, los registros eran claros, precisos, imposibles de justificar. A la mañana siguiente, cuando Sofía salió rumbo a la escuela, tomé una decisión silenciosa. Tomé su cepillo para el cabello. Luego, su cepillo de dientes como respaldo. No hice ruido. No dije nada. Busqué un laboratorio privado al otro lado de la ciudad, especializado en pruebas de paternidad. Todo era profesional, discreto, con cadena de custodia documentada. Nada improvisado. 10 días después llegó el resultado. No era mi hija. El informe era concluyente, 99,9% de certeza. Esa prueba era para mí. La orden judicial llegó después, como respaldo formal. Pero la verdad ya estaba clara. 17 años. 17 años en los que vendí mi motocicleta para comprarle su primer auto. 17 años en los que falté al funeral de mi mejor amigo para no perderme uno de sus recitales escolares. 17 años construyendo mi vida alrededor de ser su padre. Todo eso estaba sostenido sobre una mentira. Y aún así, hay algo que nadie te explica en una situación así. La biología no borra la realidad. Yo la crié. Yo le enseñé a manejar. Yo estuve ahí cada vez que lloró, cada vez que tuvo miedo, cada vez que necesitó a alguien. Fui su padre en todas las formas que realmente importan. La traición no fue que Sofía no compartiera mi sangre. La traición fue descubrir que Lauren y Ethan me habían estado utilizando como una broma durante 17 años. Mientras yo me desgastaba trabajando para sostenerlos, mientras ponía mi reputación en juego para mantener a Ethan empleado, ellos se reían. Se burlaban de lo fácil que era engañarme. De lo predecible que era yo. Eso fue lo que no pude perdonar. Muchos hombres habrían enfrentado a su esposa de inmediato. Gritos, lágrimas, discusiones interminables, exigencias de explicaciones. Yo no soy ese tipo de persona. Yo planifico. Durante las 6 semanas siguientes, me dediqué a preparar cada paso. Este no era un arrebato emocional, era una operación que debía ejecutarse con precisión. Nadie debía saber nada hasta que yo estuviera listo. Cada noche, cuando Lauren se dormía, volvía al iPad. Tomaba capturas de pantalla.
Exportaba conversaciones completas, correos electrónicos, mensajes, archivos. Me envié copias a mí mismo y respaldé todo en una laptop separada que mantenía bajo llave en mi oficina del trabajo. Reuní cada pieza de evidencia posible, mensajes con fechas y horarios, confirmaciones de hoteles pagados con una tarjeta que yo desconocía, extractos bancarios con cargos que nunca había autorizado. Crucé toda esa información con mi calendario laboral, coincidiendo exactamente con los viajes de Ethan, muchos de ellos realizados cuando yo estaba asignado a turnos nocturnos de seguridad. Construí una línea de tiempo detallada. Casi 18 años de engaño, documentados día por día. Para la confrontación pública, fui selectivo. Los mensajes coquetos, los planes para verse, los recibos de hotel, eran suficientes. Lo peor, los mensajes explícitos, los dejé fuera. No se trataba de incomodar, sino de hacer que la verdad fuera imposible de negar. Especialmente los mensajes donde se burlaban de mí, donde me llamaban aburrido, ingenuo, fácil de manipular. Consulté a un abogado en Houston. Aprendí sobre leyes de divorcio, protección de activos y estrategias legales. Presentó la evidencia de ADN de forma privada. Eso no era para el espectáculo, era munición legal. Paralelamente, reorganicé mis finanzas. Moví dinero a cuentas que Lauren desconocía. Documenté cada activo adquirido con mis ingresos. Dejé un rastro contable sólido, diseñado para resistir cualquier revisión judicial. Luego pasé al siguiente paso, Ethan. Porque hay algo que mucha gente no entiende sobre los trabajos obtenidos por favoritismo. Cuando tu hermano crea el puesto para ti, cuando ese mismo hermano decide que se terminó, se terminó. Semana 1, comencé a documentar cada error. Llegadas tarde. Horarios mal gestionados. Quejas de los conductores por información incorrecta. Durante años lo había cubierto. Simplemente dejé de hacerlo. Semana 2, primera advertencia formal por asistencia. Semana 3, plan de mejora de desempeño. 3 semanas para cumplir estándares mínimos. Recursos humanos aprobó todo. Semana 4, amonestación por errores de despacho que causaron retrasos en rutas. Semana 5, nueva falta de asistencia. Semana 6, incumplimiento total del plan. Los registros eran claros. Su desempeño siempre había sido deficiente, ahora estaba expuesto. No inventé nada. No planté pruebas. No mentí. Solo dejé que su propia incompetencia construyera un expediente que recursos humanos no podía ignorar. Pero no iba a permitir que esto ocurriera en silencio, en alguna oficina secundaria. Ethan iba a aprender qué sucede cuando traicionas a la persona que te mantiene a flote. Programé una reunión departamental. 22 empleados. Sala principal. Asistencia obligatoria. Coordiné con recursos humanos y expliqué que iba a abordar problemas de desempeño y ejecutar una desvinculación frente al equipo, como mensaje de responsabilidad. No estaban entusiasmados, pero mi historial me respaldaba. Una representante de RRHH estaría presente para documentarlo todo. Ethan entró confundido, probablemente preguntándose por qué había convocado a todos un jueves por la tarde. Me paré al frente. La representante de RRHH se sentó cerca de la puerta, carpeta en mano. El silencio fue absoluto. Convocamos esta reunión porque existe un problema de desempeño que debe abordarse, dije. Algunos han estado cubriendo errores que no les corresponden. Otros han asumido cargas innecesarias. Eso termina hoy. Lo miré directamente. Ethan, ponte de pie. No se movió al principio. Permaneció inmóvil, como un animal paralizado. Repetí la orden. Se levantó. Sus piernas temblaban y todo el salón lo notó. En las últimas 6 semanas acumulaste 14 faltas de asistencia, 23 errores documentados de despacho y 4 quejas formales de conductores. Fuiste incluido en un plan de mejora y no cumpliste ni un solo objetivo. Tu desempeño ha sido deficiente desde el primer día. La única razón por la que permaneciste aquí 3 años fue porque te cubrí. Porque eras mi hermano. Porque creí que la familia significaba algo. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. Me equivoqué. Asentí hacia la representante de RRHH. Tu contrato queda terminado con efecto inmediato. Por favor, recoge tus pertenencias personales. La decisión ya estaba tomada mucho antes de que seguridad diera un solo paso hacia él. Aún así, cuando los vi acercarse, supe que ese momento iba a marcar un antes y un después. Lo acompañaremos hasta su vehículo, dijo uno de los guardias, con una voz profesional, sin rastro de juicio ni compasión. Ethan bajó la cabeza primero, como si intentara ganar tiempo. Luego levantó la mirada hacia mí, con los ojos abiertos de par en par, cargados de pánico. No puedes hacer esto, susurró. Por favor. Necesito este trabajo. Es lo único que tengo. No tengo a dónde ir. Su desesperación ya no me provocaba nada.
Ni rabia. Ni pena. Solo una claridad absoluta. Eso debiste pensarlo antes de morder la mano que te dio de comer, respondí con calma. Antes de traicionar a la gente que confió en ti. La representante de Recursos Humanos se levantó lentamente y caminó hasta quedar frente a él, con la carpeta de despido perfectamente ordenada. Ethan giró la cabeza, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Buscaba ayuda. Una señal. Una interrupción. Cualquier cosa. No encontró nada. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie se atrevió siquiera a bajar la mirada. Entonces se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su rostro se contrajo, la respiración se volvió irregular, la nariz congestionada. Era un llanto crudo, infantil, incómodo. Un hombre adulto perdiendo toda dignidad frente a quienes, hasta ese momento, habían sido sus compañeros de trabajo. Firmó los documentos con manos temblorosas, manchando el papel con gotas de lágrimas. Por favor, repetía. Lo haré mejor. Prometo que voy a cambiar. Solo dame otra oportunidad. La representante no reaccionó. Firme los documentos y abandone el edificio, indicó con tono firme. Seguridad tomó su brazo. Ethan no opuso resistencia. No luchó. No discutió. Se dejó llevar, como un niño que sabe que no tiene escapatoria. El silencio fue absoluto mientras lo conducían fuera de la sala. Todos observaron cómo cruzaba la puerta y desaparecía del pasillo. Nadie parecía sorprendido. Nadie parecía indignado. Todos sabían que llevaba tiempo siendo un problema. Un peso muerto. Más de uno respiró aliviado. Me levanté y miré al equipo. La reunión ha terminado. Regresen a sus tareas. Nadie hizo preguntas. Nadie desafió la decisión. El verdadero reto comenzó después. Cada noche volvía a casa como si nada hubiera pasado. Me sentaba a cenar frente a Lauren. Escuchaba su voz, sus comentarios cotidianos, la veía sonreír, tocarme la mano, hablar del futuro. Y yo sabía exactamente lo que había estado haciendo durante casi 18 años. Cada gesto se sentía falso. Cada palabra, ensayada. Elegí el momento con precisión quirúrgica. La confrontación sería el día de su cumpleaños. 2 semanas después del despido de Ethan. Una reunión grande, en nuestra casa. 25 personas, familia de ambos lados. Desde el despido, Ethan no dejó de acosarme. Llamadas constantes, mensajes de voz suplicantes, textos interminables llenos de disculpas y promesas vacías. Incluso apareció en la casa cuando yo no estaba. Lauren me dijo que él estaba desesperado, que necesitaba ayuda, que al final seguía siendo familia. Yo asentía, sin discutir. Lo pensaré, respondía. Pero antes de cualquier cosa, tenía que proteger a Sofía. La tarde previa a la fiesta pasé a buscarla al colegio. Le dije que quería salir a comer algo, dar una vuelta, solo los dos. No sospechó nada. Era algo que hacíamos de vez en cuando. Nuestro tiempo. Conduje hasta un restaurante pequeño, casi olvidado, en las afueras de la ciudad. Un lugar silencioso, discreto, donde nadie prestaba atención a nadie. Pedimos comida y nos sentamos en un rincón apartado. La observé mientras comía, riendo sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Había practicado esa conversación durante meses. Aún así, casi no pude empezar. Necesito decirte algo importante, le dije. Y necesito que me escuches hasta el final. Dejó la comida y me miró con atención. Su expresión cambió al instante. Tu madre me ha mentido durante mucho tiempo, continué. Ha tenido una relación con Ethan durante años. No gritó. No preguntó. Su rostro se endureció como si algo que siempre estuvo ahí acabara de confirmarse. Hay algo más, agregué. Legalmente, yo no soy tu padre biológico. Él lo es. El silencio fue absoluto. Me incliné hacia ella. Pero quiero que entiendas algo muy claro. Yo soy tu papá. Yo te crié. Nada cambia entre nosotros. Nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. Dímelo, le pedí. Necesito escucharlo. Nada cambia entre nosotros, repitió. ¿Exacto? Pase lo que pase mañana, eso no cambia. Está bien, papá. Le expliqué que iba a decir la verdad frente a todos. Que sería duro. Que podía irse si quería. No, respondió. Quiero estar ahí. Le pedí que se sentara a mi lado. Que si todo se salía de control, nos iríamos juntos. La noche de la fiesta llegó. La casa estaba llena. Risas, conversaciones, música suave. Ethan apareció, derrotado, nervioso. Lauren brillaba, completamente ajena. Después del pastel, me levanté y golpeé la copa. Todos callaron. La familia es todo, comencé. La confianza, la lealtad, la verdad. Hice una pausa.
Y por eso, todos merecen saber la verdad sobre la persona que estamos celebrando esta noche. La sonrisa de Lauren se desvaneció. Ethan dejó el vaso suspendido en el aire. Y entonces, todo estaba listo. Me levanté de la mesa con calma y caminé hasta el televisor del salón. Tomé mi portátil, lo abrí frente a todos y conecté el cable HDMI sin decir una sola palabra. Lauren me observaba con una sonrisa nerviosa, estaba convencida de que iba a proyectar alguna sorpresa, quizá un vídeo familiar o una presentación improvisada. En cierto modo, no estaba equivocada. Quiero mostrarles algo, dije finalmente. Algo que define lo que realmente significan la familia y la lealtad en esta casa. Abrí una carpeta en el escritorio. La primera imagen apareció en la pantalla de 65 pulgadas. Era una captura de pantalla, un mensaje de Lauren dirigido a Ethan. El contenido era inconfundible. Coqueteos explícitos, apodos íntimos, bromas privadas. Ese tipo de mensajes que jamás deberían existir entre una mujer casada y su cuñado. Dejé la imagen fija durante unos segundos. Nadie habló. Nadie se movió. Luego pasé a la siguiente captura. Planes concretos. Hoy trabaja hasta tarde. Ven a casa. El mismo hotel que la otra vez. No puedo esperar a verte. El silencio en la sala se volvió denso, casi insoportable. Se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Avancé una imagen más. Luego otra. Recibos de hoteles, fechas, horarios, cargos con tarjeta de crédito asociados a una cuenta que yo, en teoría, no debía conocer. 5 hoteles distintos, repartidos a lo largo de 3 años. Todo expuesto, grande, claro, imposible de negar. Alguien soltó un jadeo ahogado. Era Rebecca, la madre de Lauren. Continué. Mostré los mensajes donde se burlaban de mí. Capturas de Ethan llamándome ingenuo. Lauren riéndose, celebrando lo fácil que había sido engañarme. Ambos comentando lo perfecta que era la situación, yo trabajando, yo pagando las cuentas, yo sosteniendo una vida mientras ellos disfrutaban a escondidas. Año tras año. Mensaje tras mensaje. Todos con fecha y hora. Detuve la presentación ahí. No hacía falta más. La evidencia hablaba por sí sola. Lauren estaba temblando. Las lágrimas le corrían por el rostro cuando intentó su último recurso. Eso es falso, dijo con la voz rota. Él lo manipuló. Todo es mentira. La miré sin levantar la voz. Nunca revisaría tu teléfono a escondidas, respondí. Así que hazlo ahora. Aquí, frente a todos. Abre tus mensajes con Ethan. Tómate tu tiempo. Yo espero. No se movió. No podía. Sabía exactamente lo que había en ese teléfono. Fue su propia madre quien reaccionó. Rebecca se levantó, tomó el bolso de Lauren y le empujó el móvil en la mano. Desbloquéalo. Ahora. Las manos de Lauren temblaban de forma incontrolable. Intentó negarse, pero su madre le sujetó la muñeca con fuerza. Desbloquéalo. Finalmente lo hizo. Rebecca comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Su rostro perdió todo color. Está todo aquí, susurró. Todo es verdad. Con eso, cualquier defensa se desmoronó. La observé con serenidad, sin ira, sin gritos. También existe documentación legal relacionada con fraude de paternidad, añadí. Ya está en manos de mi abogado. Eso se verá en los tribunales. Vi cómo su expresión se quebraba al comprender el alcance real de esas palabras. Entonces di el golpe final. He solicitado el divorcio. El lunes recibirás la notificación formal. A partir de ahora, cualquier comunicación será únicamente a través de mi abogado. La sala estalló. Rebecca comenzó a gritarle a su hija. Mis tías se levantaron de sus sillas. Los primos hablaban todos al mismo tiempo. Lauren sollozaba, intentando justificarse, pero nadie la escuchaba. Ethan retrocedía lentamente, buscando una salida que no existía. Yo no discutí. No grité. No entré en el caos. Me mantuve quieto, sereno, mientras ambas familias se deshacían a mi alrededor. Mantener la calma cuando todos pierden el control tiene un efecto poderoso, te convierte en la única persona que parece racional. Sentí una mano apretando la mía bajo la mesa. Era Sofía. Le devolví el apretón. Entonces Ethan cometió el peor error posible. Se abrió paso entre la gente y avanzó hacia mí. Lo vi antes de que diera el primer paso. El cambio en su postura, los puños cerrados, la desesperación en su mirada. Años de entrenamiento y disciplina reaccionaron de forma automática. Aléjate, ordené, con voz firme y clara. No hagas algo de lo que te arrepientas. No se detuvo. Tomó una silla de madera maciza del comedor y la levantó sobre su cabeza. Déjala en el suelo, le advertí. Esta es tu última oportunidad. Arruinaste mi vida. Gritó. Me hiciste perder mi trabajo. Me humillaste delante de todos.
Escuché teléfonos activarse. Perfecto. Testigos. Grabaciones. Baja la silla y vete, dije. Esto aún puede terminar mal para ti. Etacó. Me agaché, entré en su guardia y descargué un golpe seco en su plexo solar. El aire abandonó su cuerpo de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, le retorcí el brazo, lo empujé contra la mesa y lo inmovilicé con la rodilla en la espalda. La silla cayó al suelo con estrépito. Viniste hacia mí con un arma, dije en voz alta. Frente a más de 20 testigos. Después de advertirte 3 veces. Apenas podía respirar. Te di trabajo cuando nadie quería contratarte, continué. Te cubrí durante 3 años. Pagué tu alquiler cuando no tenías nada. ¿Y así me lo pagas? ¿Acostándote con mi esposa? ¿Riéndote mientras me hacías criar a tu hija? Comenzó a llorar. Suplicó. Se disculpó. Dijo que no tenía nada, que estaba acabado. Debiste pensar en eso antes de pasar 18 años engañándome, respondí. Cuando estuve seguro de que no iba a seguir luchando, lo solté. Cayó al suelo y no intentó levantarse. Solo lloró, derrotado, ante la mirada de todos. Se aferró a mi pierna como un niño desesperado. Por favor, repetía. Ayúdame. Necesito dinero. Devuélveme el trabajo. Haré lo que sea. Lo miré sin emoción alguna. Un error es olvidar pagar una factura, dije. Lo que tú hiciste fue una decisión. Una y otra vez, durante 18 años. Me aparté. No eres mi hermano, concluí. Dejaste de serlo la primera vez que tocaste a mi esposa. Ahora suéltame antes de que llame a la policía y entregue el vídeo donde intentas atacarme con una silla. Soltó todo de una sola vez. Como si el cuerpo ya no pudiera sostener ni una mentira más, se dejó caer al suelo y se encogió sobre las baldosas frías. Un hombre adulto, derrotado, llorando sin control frente a su familia entera. No fue un llanto silencioso ni digno. Fue crudo, torpe, desarmado. El tipo de llanto que aparece cuando ya no queda nada que defender. Nadie se acercó a ayudarlo. Nadie le tendió una mano para levantarlo. Nadie intentó consolarlo ni siquiera con una palabra. El silencio fue total, pesado, incómodo. Su propia madre apartó la mirada, como si observarlo fuera más de lo que podía soportar. En ese momento entendí que, incluso para ellos, ya no había forma de fingir normalidad. Giré la cabeza hacia el pasillo casi por reflejo y vi a Sofía de pie. Estaba pálida, claramente afectada, pero sorprendentemente firme. No lloraba. No temblaba. No se sostenía de la pared. Simplemente estaba ahí, erguida, como si algo dentro de ella ya se hubiera acomodado en su lugar. Nos vamos, le dije, con una calma que ni yo sabía de dónde venía. Ahora mismo. Ella asintió sin hacer preguntas. No pidió explicaciones. No intentó discutir. Tomé su mano, la acerqué a mí y la rodeé con el brazo mientras caminábamos hacia la puerta principal. Crucé ese umbral sin mirar atrás. No miré a Lauren. No miré a nadie. No quise ver el desastre que quedaba dentro. Cerré la puerta con cuidado, sin darles el placer de un portazo. Esa noche nos quedamos en un hotel a las afueras de la ciudad. Un lugar sencillo, limpio, sin historia. Pedimos servicio a la habitación porque ninguno de los dos tenía fuerzas para salir. Comimos despacio, casi en silencio, con la televisión encendida mostrando programas que no seguíamos realmente. No hablamos de lo ocurrido. No era evasión. Era agotamiento. Algunas cosas no necesitan repetirse en voz alta para quedar claras. Los meses siguientes fueron una mezcla constante de caos y control. Todo se movía rápido, pero dentro de un marco que yo ya había anticipado. El divorcio fue largo, tenso y emocionalmente desgastante. Hubo mociones legales, órdenes temporales y sesiones de mediación que no llevaron a ningún acuerdo real. Lauren lloraba, pedía perdón, decía que estaba arrepentida, pero evitaba enfrentar las consecuencias prácticas. Cada encuentro terminaba igual, emociones, excusas y ningún avance. Todo cambió cuando su abogado le explicó con claridad lo que implicaba ir a juicio. Le dejó muy claro que, de continuar, cada mensaje, cada factura de hotel, cada movimiento bancario y cada tarjeta de crédito secreta terminarían siendo parte del registro público. No habría privacidad. No habría control del relato. Todo quedaría expuesto. Y eso era algo que ella no estaba dispuesta a soportar. Por eso aceptó un acuerdo antes del juicio. Ahí fue donde las pruebas hicieron su trabajo. Mi abogado presentó un registro meticuloso de cada gasto relacionado con la aventura, hoteles, regalos, escapadas, tarjetas ocultas, retiros injustificados. Legalmente se conoce como despilfarro de bienes conyugales. Dinero que debía sostener a nuestra familia y que fue utilizado para financiar una relación paralela con Ethan, mi propio hermano. El juez no podía ordenar una compensación directa por el fraude de paternidad.
La ley en Texas no contempla ese tipo de restitución. Pero al momento de dividir los bienes, cada recibo pesó. Lauren terminó con menos participación patrimonial, menos ahorros y sin acceso a mi fondo de jubilación. Perdió la casa. Perdió el auto. Perdió los ahorros que yo había construido durante 15 años de trabajo constante y disciplinado. Se fue con su ropa y con una reputación que quedó completamente destruida en una ciudad donde las historias no tardan en circular. Ethan intentó rehacerse. Envió solicitudes de empleo por todo el estado, buscó contactos, pidió recomendaciones. Pero en nuestro sector, transporte blindado y operaciones de seguridad, la confianza es la base de todo. Y la información corre rápido. Antiguos compañeros hablaron. Proveedores compartieron advertencias. Referencias cruzadas lo dejaron expuesto. Recursos humanos lo marcó como no elegible para recontratación. Cada puesto que exigía integridad o antecedentes limpios le cerró la puerta. Un día apareció en mi lugar de trabajo. Seguridad no lo dejó pasar del primer control. Se quedó frente a la entrada durante casi una hora, gritando mi nombre, exigiendo hablar conmigo. Yo lo observé desde la ventana de mi oficina. No bajé. No respondí. Finalmente se fue, derrotado. Una semana después, me envió una carta de 10 páginas escrita a mano. Llenó cada hoja con disculpas, excusas y promesas de cambio. No pasé del primer párrafo. La trituré. Luego empezó a llamar desde números distintos. Bloqueé todos. Intentó aparecer en lugares donde creía que yo estaría. Cambié mis rutinas. Me volví invisible para él. Con el tiempo, dejó de intentarlo. La pelea se le fue del cuerpo. 2 meses después, vivía en el sótano de la casa de mi madre. Sin empleo, sin perspectivas, completamente dependiente del seguro social de una mujer mayor. El hijo dorado reducido a una carga silenciosa. Sofía enfrentó todo con una fortaleza que incluso a mí me sorprendió. Estaba herida, confundida y enojada, pero nunca se quebró. Durante el proceso de divorcio dio una declaración breve y demoledora. Cuando el abogado de Lauren intentó presentar a Ethan como una víctima, ella dijo solo 3 frases. Él me crió. Vendió su motocicleta para comprarme un auto. Ethan solo aparecía para acostarse con mi madre. Nada más. No necesitó adornos. Solo hechos. Ethan no fue capaz ni de mirarla. Meses después, cuando el ruido ya había bajado, retomé contacto con Emily. Nos conocíamos desde la secundaria. Estuvimos a punto de salir juntos antes de que su familia se mudara a Austin. 20 años más tarde, un mensaje inesperado volvió a unirnos. Ella ya sabía lo que había pasado. Todos lo sabían. Me dijo que lo sentía, que siempre me había recordado como alguien íntegro. Empezamos a hablar. Y no paramos. Emily era todo lo que Lauren nunca fue, paciente, auténtica, presente. Me escuchaba sin distracciones, sin prisas, sin estar en otro lugar. Cuando decía algo, lo cumplía. Cuando prometía algo, lo sostenía en el tiempo. Eran gestos simples, casi invisibles, pero después de todo lo vivido, significaban mucho más de lo que hubiera imaginado. Trabajaba como terapeuta ocupacional, ayudando a personas a reconstruirse después de accidentes, enseñándoles a recuperar funciones básicas, a volver a caminar. Tal vez por eso supo entenderme mejor que nadie. Porque yo también estaba aprendiendo a caminar otra vez, solo que en un terreno completamente distinto. Ella sabía perfectamente cómo se veía alguien cuando debía empezar de cero. No me miraba como a un hombre roto ni como a un proyecto fallido. Me veía como alguien en pleno proceso de reconstrucción, alguien que estaba levantando una nueva vida con las manos aún llenas de polvo, pero con los cimientos ya claros. Lo mejor de todo fue la relación que surgió entre Sofía y Emily. Se conocieron apenas 4 meses después de que mi vida comenzara a estabilizarse. Aquella primera noche hablaron durante horas, sin tensiones, sin silencios incómodos. Terminaron riéndose mientras comparaban películas favoritas y viejas lesiones deportivas de voleibol. Cuando Emily se despidió esa noche, Sofía me miró con una seriedad impropia de su edad y me dijo algo que jamás olvidé. Es auténtica, papá. No lo arruines. Poco después de que el divorcio quedara legalmente cerrado, Emily decidió mudarse a nuestra ciudad. No fue una decisión impulsiva, sino pensada, medida. Un par de meses más tarde, le propuse matrimonio. No hubo grandes despliegues ni ostentación. Fue una ceremonia pequeña, íntima, con unas 30 personas, solo quienes realmente se alegraban por nosotros. Sofía estuvo a mi lado como mi apoyo principal, ocupando un lugar que muchos habrían llamado simbólico, pero que para mí era esencial. El enfrentamiento con Lauren ocurrió un domingo por la tarde, varios meses después de todo eso. Emily y yo acabábamos de terminar la mudanza a nuestra nueva casa. Era más grande que la anterior, estaba en un barrio mejor, con una piscina en el patio trasero.
El tipo de lugar que yo soñaba cuando era niño, cuando trabajaba en el taller y pensaba que ese tipo de vida estaba reservada para otros. Sofía había vuelto de la universidad ese fin de semana y nos ayudaba a desempacar cajas, discutiendo con nosotros sobre dónde debía ir el sofá. Yo estaba en el garaje ordenando herramientas cuando escuché un auto detenerse frente a la casa. No le di importancia. Podía ser cualquiera, un repartidor, un vecino. Pero entonces escuché una voz que reconocería en cualquier parte. Era Lauren. Rodeé la casa y allí estaba, parada en la entrada como si aún tuviera derecho a estar allí. Se veía distinta. Más delgada, más cansada. Las ojeras marcaban su rostro y aquella seguridad arrogante que había tenido durante años había desaparecido. La mujer que alguna vez se burló de haberme engañado durante 18 años ahora parecía alguien que no había reído en mucho tiempo. Necesitamos hablar, dijo. Crucé los brazos. No. No lo necesitamos. Por favor, solo 5 minutos. Viajé 3 horas para verte. Deberías haberte ahorrado el combustible. No eres bienvenida aquí. Ver. Las lágrimas aparecieron de inmediato. Era su reacción automática, la que siempre había usado conmigo. Antes funcionaba. Esta vez no. Cometí un error, dijo entre sollozos. El peor error de mi vida. Perdí todo. Mi trabajo, mi familia, mis amigos. No tengo nada. Vivo en un departamento pequeño y apenas puedo pagar el alquiler. Eso suena a consecuencias, respondí. Te recomiendo aprender a vivir con ellas en silencio. Yo todavía te amo, insistió. Siempre te amé. Ethan no significó nada. No sé, fui tonta, egoísta. Pero tú eras con quien quería envejecer. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos. Lo suficiente para que creyera que aún había una posibilidad. Nunca me amaste, dije finalmente. Amabas lo que yo te daba, estabilidad, ingresos, una vida cómoda. Amabas tener un plan de respaldo mientras te divertías con mi hermano. Eso no es amor. Eso es usar a alguien. Ella negó con la cabeza, desesperada. Y aunque te creyera, continué, que no lo hago, ya no importa. Estoy casado. Y soy feliz con una mujer que realmente me respeta. En ese momento, Emily salió de la casa. Lo había escuchado todo. El rostro de Lauren palideció al verla, y luego su expresión se transformó en algo más oscuro, celos mezclados con desesperación. ¿Así que esta es tu reemplazo? Escupió. Te moviste rápido. Me moví el día que encontré los mensajes, respondí. Todo lo demás fue solo papeleo. Emily se colocó a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. Su presencia lo decía todo. Lauren miraba de uno a otro, comprendiendo por fin que yo había seguido adelante, que había reconstruido mi vida y que ahora era más feliz de lo que jamás fui con ella. Entonces Sofía salió de la casa. La expresión de Lauren cambió al verla. Esperanza, alivio, desesperación. Como si creyera que su hija la rescataría, que elegiría la sangre por encima del hombre que la había criado. Sofía, dijo avanzando. Te extraño. No respondes mis llamadas. Soy tu madre. Sofía se detuvo en el porche. Su rostro era una máscara de calma. No lo eres. Eso no es justo, replicó Lauren. Te llevé 9 meses. Te di a luz. Eso tiene que significar algo. Sofía bajó los escalones hasta quedar frente a ella, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero no lo hizo. ¿Sabes lo que yo recuerdo? Dijo. A papá vendiendo su motocicleta para comprarme un auto. A papá en cada presentación escolar. A papá trabajando turnos dobles para que yo no necesitara nada. ¿Y tú? Tú estabas engañándolo con su hermano. Lauren intentó tomarle el brazo. Por favor. Te amo. No, respondió Sofía, retrocediendo. Sal de nuestra propiedad. No vuelvas. Lauren quedó inmóvil, como si el guión que había ensayado en su cabeza se hubiera derrumbado. Miró a Emily, y Sofía fue clara. Emily ha sido más madre para mí en 1 año que tú en 18. Vete ahora o llamo a la policía. Toda la energía de Lauren se desmoronó. Subió a su auto y se marchó sin mirar atrás. Sofía observó hasta que el vehículo desapareció. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí, respondió. Necesitaba decirlo. Más adelante, cuando el año ya estaba terminando y la casa comenzaba a sentirse realmente nuestra, Emily me llamó una noche con la voz temblorosa. No era miedo, era una emoción contenida que todavía no sabía cómo acomodarse en palabras. Me dijo que estaba esperando un bebé, y luego corrigió, no 1, sino 2. Un niño y una niña. La noticia no cayó como un golpe, sino como algo que encajaba de forma extraña pero perfecta, como si la vida estuviera cerrando un círculo que había quedado abierto demasiado tiempo.
El día que nacieron, el hospital estaba en silencio y yo sentía una calma que no había conocido antes. Sofía fue la primera en acercarse después de Emily. Tomó a los gemelos con un cuidado casi reverencial, como si entendiera de inmediato la responsabilidad que implicaba ese gesto. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. No dijo nada. No hacía falta. En ese momento comprendí algo que nunca había podido poner en palabras: la familia no siempre llega como uno la imagina, pero cuando es real, se sostiene sola. Con el paso de los meses, la rutina se fue acomodando. Sofía, ya con 20 años, avanzó con firmeza en la carrera de enfermería. Volvía a casa cada vez que podía, se sentaba en el suelo a jugar con los gemelos, me ayudaba sin que yo se lo pidiera. A veces me llamaba por la noche solo para contarme cosas pequeñas, sin importancia aparente, pero cargadas de afecto. Mientras tanto, Lauren y Ethan siguieron con sus vidas, cada uno lidiando con lo que había provocado. No supe mucho más de ellos, ni lo necesité. Aprendí que no todas las historias requieren un castigo visible para estar cerradas. Algunas simplemente se apagan solas. Hoy, cuando miro a mi alrededor, no siento triunfo ni rencor. Siento algo mucho más simple y más difícil de conseguir: tranquilidad. Sofía no es mi hija por sangre, pero lo es por elección, y eso pesa más que cualquier verdad biológica. Yo estuve cuando ella me necesitó. Y ella estuvo cuando todo se derrumbó. Eso, para mí, es familia. Y con eso, me alcanza.